de inmediato, sobre todo con lo que fue la participación del presidente de la República Dominicana el día de ayer en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas, y donde evidentemente muchos ojos de los dominicanos estuvieron puestos, y donde definitivamente el papel de la República Dominicana en su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue aprovechado una vez más por el primer mandatario para llamar la atención, y yo creo que de la manera más firme que se pueda, a una comunidad internacional que está de alguna manera pasmada, que de alguna manera se le ve inmovilizada. Hay que decir que llamamos comunidad internacional, es un nombre a veces un poquito etéreo, un poquito abstracto, pero llamamos comunidad internacional a dos tipos de países, Naciones que son potencias, es decir, que pueden ejercer, presionar, encabezar acciones que pueden, sobre la base de su capacidad armamentística, de su capacidad económica, de su influencia política, dado precisamente, entre otras cosas, que manejan, son sedes importantes de inversión de capital hacia otros lugares, porque sus industrias están colocadas en una gran cantidad de países, porque esa relación comercial tiene a su vez un patrocinio político, porque son naciones que, entre otras cosas, han absorbido en el mundo una migración importante muchas veces de esos mismos países, de los cuales obtienen tanto las materias primas como la participación de sus industrias, y donde colocan muchas veces sus productos y servicios, sus bienes y servicios, y porque definitivamente no son muchas las naciones del mundo, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista específicamente de la capacidad militar, tanto de agresión como de defensa, que puedan encabezar cierto tipo de acciones, que puedan decir que su opinión tiene peso, que pueden encabezar coaliciones, que pueden generar liderazgo, que pueden tener la influencia cultural, porque esto también es importante en otros países y en otras naciones, para generar condiciones de liderazgo. Esta es una mezcla muy interesante de situaciones que convierte a un país en potencia. Una potencia puede ser netamente regional, proyectar su capacidad, su potencial, precisamente hacia los países que están a su alrededor nada más. Otras potencias están, sin embargo, rodeadas de enemigos, pero es tanto lo que pesa su población en el mundo, es tanto lo que pesa su desarrollo tecnológico, militar, sus capacidades, que tienen que ser tomadas en cuenta. Es el caso, por ejemplo, de la India, que es un país que, si bien está rodeado de países enemigos y que posiblemente no tenga, a lo mejor, no tenga quizás una gran cantidad de naciones a su alrededor que estén abocadas a tomar las decisiones o a seguir a esa nación en las decisiones que tome, solamente por el peso que tiene su población de más de 1.400 millones de habitantes. Es una potencia demográfica, económica, por lo que consume, por lo que genera, por lo que crea en un país de más de 3 millones y pico de kilómetros cuadrados. En ese sentido hay diferentes tipos de potencias. El caso francés. Francia, habiendo sido imperio colonial, tiene una gran cantidad de países, sobre todo en el África Central y en una parte de América, que heredan, entre otras cosas, su idioma. La francofonía, la comunidad de hablantes del idioma francés, están directamente influidos, por lo tanto, por unos medios de comunicación, por unos medios culturales, por una influencia directa que Francia, entre otras cosas, aprovecha para proyectar cierto liderazgo. No siempre ha salido bien, no siempre ha sido fácil, pero incluso le permite jugar a ser alguna especie de potencia rectora en el orden geopolítico de algunos lugares del mundo. El caso africano, donde ha tenido importantes intervenciones militares como la Operación Serval. En el caso de potencias regionales, tal vez de un poquito menos, bueno, decía que Francia también es una potencia militar, es la espada, por así decir, de la Unión Europea por el tamaño de su ejército. Es un país con armamento atómico, es un país que fabrica tecnología militar de gran capacidad, incluyendo submarinos nucleares. Es uno de los pocos países fuera de los Estados Unidos y China que tiene estas capacidades, y definitivamente es una potencia, esto por encontrar de alguna manera una descripción. Luego, la comunidad internacional tiene potencias y también tiene países que, si bien no necesariamente tienen estas capacidades, no necesariamente están dentro de nuestra lista de potencias hegemónicas, de potencias que tal vez tienen esa capacidad de mando de ciertos contextos, de ciertas situaciones que se dan. Luego se convierten en naciones que, junto a otras, generan una base de apoyo, generan un grupo que puede darle legitimidad, que puede acompañar a otra nación. Un ejemplo de la diferencia entre una cosa y otra,
o de la importancia que tiene un grupo y la ausencia de ese grupo en una ejecución de política internacional, es lo que se dio en las dos intervenciones, por ejemplo, de la guerra en Irak. Si usted se va a la primera guerra del Golfo, a la intervención que se genera por allá por el 90, cuando decide Saddam Hussein invadir Kuwait, ¿qué ocurre? Estados Unidos declara la guerra y le da el ultimátum a Irak y decide invadir, pero lo hace acompañado de una coalición de países enorme, grandísima, inmensa, donde muchos de ellos apoyaron incluso con logística, los que no pudieron hacerlo directamente con la presencia de sus fuerzas militares, ya sea porque se lo impedía alguna ley o porque estaban atravesando alguna situación interna que se lo impedía. Y por lo tanto, la legitimidad alrededor de ese movimiento fue muchísimo mayor que, sin dudas, en casi cualquier otro conflicto similar, ni hablar de la diferencia que habría cuando unos 12, 13 años después se decide hacer la gran operación militar, la invasión que estuvo acompañada, eso sí, de países como el Reino Unido, de la participación de España, de la participación de otras naciones, pero evidentemente con la ausencia de ese acompañamiento enorme que tuvo la presencia de una gran cantidad de países, que si Austria, que si Argentina, que si Corea del Sur. Todo lo contrario, una gran cantidad de países se cuidaron de entrar por las razones que en ese momento se dijo que se debía entrar y que todo el mundo sospechaba eran falsas y el tiempo lo demostró, y que incluso si se pretendían justificar con la situación del 11 de septiembre del año 2001 o con cualquier otro de los temas que más adelante se hablaron, hay que decir que quedaba chueco el razonamiento de por qué se produjo esa invasión. La clave estuvo entonces en haber logrado explicar, convencer y unir a una gran cantidad de países en una coalición como la que había trabajado ciertamente unos 12, 13 años antes. Esa es la diferencia de actores dentro de la comunidad internacional. Podríamos agregar un tercer país, además de las potencias hegemónicas, además de los países que son o potencias emergentes o países que por grupo, que por coalición, pues pueden generar un apoyo, generar una imagen de legitimidad, un halo que legitima una acción importante. Y hay otras naciones en vías de desarrollo que ciertamente su participación suele ser menor en estos casos, suelen, digamos, hacer grupo y que suelen casi siempre, antes se intentaba a través de la Organización de los Países No Alineados, nombre que siempre me ha dado mucha risa porque eran miembros y lo presidían los países bastante alineados, como la Cuba de Castro y otros países que supuestamente no estaban alineados, pero estaban alineadísimos con uno de los dos polos de la Guerra Fría. Pero bueno, para nombres ridículos que los haya. El caso está en que siempre ha habido de alguna manera algún tipo de rol, dependiendo tu situación, la situación de desarrollo económico, de tamaño de tu economía, de presencia de tu población en el mundo y obviamente de lo que implica que se inserte una nación dentro de algún tipo de ejecución de política internacional. Así que la comunidad internacional a la que nosotros estamos llamando, reclamando, incluye evidentemente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que vota a los 5 países que tienen el poder de voto y veto. Obviamente el caso de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de China y Rusia, que son los 5 grandes con presencia permanente fija en el Consejo de Seguridad. Están los países que tienen presencia temporal y que van entrando, saliendo, acompañando a estos grandes en la discusión y toma de decisiones, a la que en algún momento le ha tocado estar allá a la República Dominicana como un miembro no permanente y como un miembro observador o como un miembro que ayude y que participe dentro de las diferentes discusiones y demás. En el caso que concierne a Haití, evidentemente no toca a todas las naciones del concierto por igual. Hay países que sufren directamente el efecto de la crisis en Haití. Y de las naciones que lo sufren, además de la República Dominicana, que es directamente la que primero recibe cualquier variación en la marea de la salida, de la estampida de recursos humanos de allí, de familias, de personas, están evidentemente las islas del Caribe, esencialmente el caso de Jamaica, el caso de las Bahamas y de otras Antillas cercanas, y por supuesto el caso de los Estados Unidos. Tiene que ser, por lo tanto, dentro de la política norteamericana y muy esencialmente el caso de la Florida, donde hay una gran comunidad haitiana, un signo de preocupación el que pueda incrementarse también hacia allá, como pasó de hecho a la caída de Duvalier y como ocurrió en el año 94, en uno de los momentos más terribles de la crisis. Debe ser una preocupación, obviamente, la posibilidad de que se produzca también una afluencia descontrolada hacia allá, y que conste, los haitianos no se benefician, como sí ocurre con las personas que salen de Cuba en su situación de tener un régimen
régimen político enemigo, distanciado, ¿verdad? En una situación de embargo y de enemistad permanente con los Estados Unidos, no se benefician de una ley pies mojados, pies secos, que de alguna manera pues determine que a su llegada tiene que haber una acogida. No es el caso. Así que no todo el mundo tiene la misma afectación. Hay obviamente comunidades haitianas importantes en México, aunque bastante diseminadas en un país tan grande. En Chile hay comunidades haitianas en otras naciones, donde generalmente se dan algunos polos de prosperidad y van allí los ciudadanos haitianos a intentar insertarse al trabajo y a cualquier forma que les permita pues prosperar individualmente y tratar de generar algún tipo de remesa, de posibilidad de hacer partícipes a sus familiares en su país. A esa comunidad internacional a la que estamos llamando se refirió el presidente de la República Dominicana. ¿Y cuál es la petición? Caramba, que termine de tomarse una decisión, que termine de darse un paso adelante. Lo que está ocurriendo allí en situación ahora de un posible golpe de Estado, de una situación donde claramente hay un desafío a lo que se llama la autoridad legítima, que por ahí no es tan legítima y que por ahí es más que nada la autoridad formal, creo que es el término para referirse al gobierno, entre comillas, que encabeza Ariel Henry y que no gobierna nada o prácticamente nada. Es una formalidad de muy poco alcance dentro de un país de poco más de 21.000, 22.000 kilómetros cuadrados. En ese sentido, es evidente que el llamado debe llegar y debe tarde o temprano producir la toma de decisiones, que se ha ralentizado. El caso de la ayuda de una serie de países que incluso hablaron hasta de cantidades de miembros, de posibles integrantes de esta agencia, de este grupo conjunto que estaría haciendo presencia en la pacificación de un país que está en poder de pandillas y de bandas y que estarían, claro está, asumiendo riesgos, porque serán los kenianos, serán los políticos de esos países en general que manden 100, 200, 400, 500 policías entrenados o militares entrenados, que estarán en riesgo en sus países cuando ocurra una baja, cuando ocurra una muerte, una fatalidad, o heridos, o haya atentados, o haya enfrentamientos que generen ciertamente el daño colateral típico de los conflictos, porque hay que decirlo, no es a un paseo, no es a un safari, no van a un lugar a donde estén necesariamente pues seguros del todo, sino van a tratar de generar seguridad a partir de generar la disuasión o el enfrentamiento a partir de una mejor capacidad de estar mejor armados o mejor entrenados que los grupos a los cuales pretenden pacificar. Parecería, y nosotros sostenemos nuestra apuesta de que se está dando una doble operación en Haití mientras se intenta salvar los obstáculos políticos, legales, sobre todo jurídicos de algunos países, esencialmente el caso de Kenia. Es clave lo que pueda ocurrir allí dentro para finalmente liberar que sus fuerzas pues puedan hacer este tipo de operación. Lo que del otro lado está ocurriendo, y en algunos casos creemos se está motivando para que ocurra con Guy Philippe, con la participación de este señor y del liderazgo que puede generar a partir de ser un combatiente más que un político activo, aunque ha tenido actividad política, ha tenido cargos políticos, es un combatiente que pudiera convertirse, creemos algunos en esta mesa, creemos que es una idea que parecería de factura de la nación más poderosa del hemisferio, valga verdad la aclaración, de tratar de imponer a un hombre fuerte que pueda, con la ayuda también, una especie de sándwich, de tener, por un lado, alguien que trata de gestionar de manera única la autoridad política y mientras tenga entonces la ayuda de una parte de los interventores en materia militar. Al final, el Estado, en una de sus primeras acepciones y significados, vendría a ser la autoridad legal que tiene el monopolio de la violencia, el monopolio legal, legítimo de la violencia en un territorio determinado. A partir de ahí, entonces todo lo demás puede comenzar a funcionar, todo lo demás puede comenzar a expandirse y a tratar de tener alcance alrededor del territorio de esta sufrida nación, pobre nación, desdichada nación, que no está en capacidad en estos momentos de garantizarle un proyecto de vida seguro, tranquilo, pacífico a sus ciudadanos y que por lo tanto estos van a tener siempre como primera opción escapar allí a donde puedan y dentro de las vías de escape, evidentemente la República Dominicana se convierte en una de ellas y carga por lo tanto con un peso sobre sus hombros muy exagerado en el caso de nuestro país, tratando de generar servicios y de generar una serie de políticas que puedan abarcar ya no solo la cobertura de los derechos y de las garantías que la ley marca a los nacionales de este país, sino también a esa presencia. No somos
no somos, y eso a mucha gente no le gusta que uno lo diga, pero es así, no somos una nación del primer mundo a la cual, además de tener recursos vastos, que pueda decir que tiene una población envejeciente, ni que pueda decir que tiene una población donde faltan jóvenes, ni que pueda decir que tiene una población que necesita necesariamente que venga toda la mano de obra de otro lugar para hacerse cargo con su trabajo de generar la riqueza o de pagar las pensiones, como se decía una vez en España, de los más viejos. Eso no es verdad. Hay a veces cosas que le gustan a la gente para autoengañarse. La mano de obra de ciertas tareas que los dominicanos no hacen ya, no la dejaron de hacer porque perdieran ni el gusto ni la capacidad. Es porque simplemente se dejó, entre otras cosas, de pagar lo que tal vez el obrero dominicano entendía valía y en una situación de libre mercado tendría necesariamente muchas veces que pagar quien oferta ese empleo, quien intenta captar ese recurso humano. ¿Eso cómo se ha resuelto? Con una mano de obra de un país como Haití, con una mano de obra ilegal, con una mano de obra no documentada, que gusten o no de decirlo, y más allá de que haya habido evolución en el estado de forma de esa mano de obra, es evidentemente más barata. No nos engañemos, porque así son las cosas. Así que puntual el reclamo del presidente de la República, coherente con lo que ha sido su actuación en política internacional. Hay que aprovechar este marco. Esta reunión, entre otras cosas, del Consejo de Seguridad daba para que ocurriera esto y nosotros creemos que era lo correcto.